sería el momento como vector. Exacto, exactamente. No, el momento como vector es positivo, de acuerdo a la regla de la mano derecha, digamos, sí. O sea, es el sentido que tiene, digamos. Claro, perfecto. Pero entonces, cuando es incógnita ese momento, siempre se lo grafica en el sentido contrario al ojo del reloj, digamos, a la flecha, digamos. Claro. Mientras no se conozca, digamos, siempre se lo hacen como, se lo toma como positivo, por así decirlo. Sí, hay una convención general que va por ese lado, pero eso por ahí a veces pasa por la estrategia que ustedes pongan. Si ustedes ya están viendo que va para un lado, ya pueden asumir que esa dirección que ustedes consideraron positiva, que hay que dejarla expresada. Por ejemplo, a lo mejor a ustedes les conviene y ya se dan cuenta que esto va a salir para el otro lado. Entonces, para no trabajar con números negativos, pueden establecer que su sistema es positivo con esa dirección de giro y bueno, si le da positivo es para ese lado. Si le da negativo le salió mal el cálculo y salió para el otro lado. Perfecto, perfecto. O sea, están las dos formas, digamos, por eso es lo mismo que los ejes X y Y. Por convención normal, el X hacia la derecha es positivo, pero ustedes en un problema que están viendo, o el Y, por ejemplo, el Y es positivo hacia arriba, pero cuando están viendo un problema, por ejemplo, de caída, donde saben que va a ir para abajo, ya pueden poner positivo hacia abajo y lo que va para abajo es positivo y si va negativo es para el otro lado. O sea, por ahí son estrategias en el cálculo, se puede aplicar también, es válido. Claro, entiendo. Y lo que sí en ese caso hay que dejar expresado, en todos los casos en general siempre conviene al arrancar el problema, dejar expresado de que su convención que van a aplicar en el cálculo está relacionado con esto, que va para ese lado positivo, para el otro lado, o sea, se hace una flecha, se le pone el signito más, o el caso del momento también lo mismo, ese sentido de giro va a ser positivo y bueno, si da el resultado negativo quiere decir que salió para el otro lado. Claro. O sea, más o menos así y si no, en forma general, sí, por un tema que te quiero decir como lo es que positivo X y bueno, por norma en general, por graficación, se lo trata de establecer hacia el sentido izquierdo, hacia arriba, por ejemplo, los ejes y bueno, en el momento con el sentido antihorario. Mi pregunta puntualmente iba porque en las diapositivas que usted subió y en los libros, a la hora de hacer un diagrama de cuerpo libre, por más que nosotros veamos que una estructura tiende a girar en el sentido de las agujas del reloj, al momento se lo graficaba con una flecha en el sentido contrario, digamos. Sí, por eso digo, pueden dejarlo, el tema es que quede expresado, digamos, cuál es el sentido que ustedes le dan, digamos, positivo, digamos, eso es importante. Ah, perfecto. O sea, el caso al momento también va relacionado por la distancia, ¿no? O sea, acuérdense que es un producto vectorial, digamos, o sea que Claro, sí. si ustedes establecen distancia positiva hacia la derecha y bueno, y los sentidos de lo mismo en los sistemas eje, bueno, eso también, al hacer el momento vectorial, el producto vectorial le está por dar, digamos, por sí mismo le va a dar un signo entre la fuerza y la distancia, depende cómo la miden, pero depende cómo miden la distancia también. Por eso, o sea, pueden atenerse a algo totalmente matemático, tomando a rajatabla el sistema de referencia, pero a veces eso, bueno, el tema de cerrarse tanto en eso le saca la intuición de que el problema está saliendo bien o no. Entonces, para que uno se cierra en lo matemático y dice, no, yo sí o sí uso todos los sistemas normalizados y bueno, y una falla de signo y le da cualquier cosa y no tienen una forma de comprobarlo visualmente por ahí. Entonces por ahí conviene adoptar sistemas que ustedes garanticen de que lo que ustedes están aplicando es positivo y bueno, y corroborar de esa forma que están yendo por el lado adecuado en el cálculo. Está, perfecto. Después, otra duda que tengo, digamos, tal vez le parezca una soncera, pero quería sacarme la duda si pasador es cualquier elemento, digamos, que sea una especie de bulón o perno, digamos, que permita el giro de otra estructura, digamos, o no. Sí, a eso se llama así. Sí, o sea, lo importante, o sea, en realidad hay muchas formas de
reales, porque vos podés poner un pasador con un rodamiento, o sea, hay muchas formas constructivas que puedes llegar a hacer lo mismo. Y hay otras que en la práctica vos decís, bueno, pero esto no tiene nada que ver con por ejemplo, vos decís un deslizante, o por ejemplo una vía de cemento apoyada en el piso, uno dice, bueno, pero esto no es una carga puntual, bueno, pero tampoco restringe de que se mueva ante el tamaño de la fuerza que tiene, digamos, no va a restringir la rotación, entonces pasa a ser un elemento pivotante, por ejemplo. Por eso digo, no siempre está tan relacionado con el elemento mecánico. Lo importante por ahí es ver si ese elemento está restringiendo los movimientos o no, digamos, o tiene capacidad o no. A veces restringe parcialmente y eso parcialmente es muy pequeña la restricción comparado con la fuerza que se están manejando. Por eso le digo, por ejemplo, en un puente común construido con viga de cemento, no están poniéndole rodillos para que resbale una parte con otra, porque la fuerza de dilatación son toneladas y el rozamiento ahí es mucho menor, entonces directamente la viga se va a desplazar apoyada una sobre otra. Y bueno, ahí, por eso digo, el tema del efecto de la sujeción, más importante es ver qué efecto tiene, digamos, en la restricción. Y aparte, si ese efecto es significativo con respecto al sistema de fuerza que ocupamos. O sea, un poco va por ese lado. Por eso esto que vos me decís de Bulón, Perno, bueno, podrán ser constructivamente un poco distintos, pero siempre, hasta el caso de la armadura, lo que se plantea, que incluso siendo rígida, la armadura, el nodo de la armadura puede ser rígido, pero como la fuerza está en alineada, no impacta en un similar momento, entonces se lo puede simplificar pensando que es un elemento móvil. Por eso le digo que va más por el lado de cómo va a restringir el movimiento que cómo está constructivamente hecho. O sea que el basador justamente es una forma genérica de llamar a todos esos elementos, digamos, y tiene más que ver con los grados de libertad que restringe, digamos. Exactamente así, sí. Sí, por eso digo, o sea, por ahí, o sea, podrás constructivamente cambiarle el modelo, porque puede ponerle, querer hacerlo elaborado, o sea, con buje desplazable, puede ponerle rodamiento para que gire, o sea, o puede ser o incluso puede ser algo apoyado sobre otro y bueno, y cumple la misma misión. Claro, entiendo. O sea, por eso digo, lo importante es que dentro del nivel de esfuerzo que está sosteniendo, eh, eso no impacte, digamos, cambiándole, o sea, asumiendo un momento en el caso del pasador, directamente que restrinja los desplazamientos lineales, pero no la rotación. Sería, digamos, eso. Claro. Y bueno, y siguiendo con estas dudas, digamos, Sí. una mecedora sería, digamos, cualquier estructura símil a una silla, digamos, como la que usan los abuelos, digamos, esa en la que se hamacan, digamos, sería algo Eh, similar a esto, ¿no? y va a eso, digamos, es la idealización, es por ahí lo que te decía recién, es la idealización de que ese elemento está apoyado, que eh, no va a dejar mover, o sea, que solamente puede transmitir fuerza en el sentido de la superficie que está apoyada. Digamos. Si la superficie, o sea, en realidad si vos te vas a poner la fino, no existe una superficie puntual de apoyo, porque una vez que el elemento un elemento real, a medida que hace fuerza, la superficie como una cubierta, o si apoya en un punto, depende, cuando le pones peso, la cubierta se hunde y es una superficie. Hasta una rueda de hierro de tren, digamos, que parece carga puntual, cuando vos le das peso, también se hunde y se extiende a un área, o sea, siempre va a un área. El elemento vuelve a hacer lo mismo, que en principio no va, o sea, cuando vos hablas de una superficie, la única forma que puede transmitir un esfuerzo es normal a esa superficie. Entonces, cuando ese elemento está pensado para eso y las otras fuerzas no cambian el balance de fuerza,
Entonces ahí es donde estaría jugando así. Está bien lo que voy a decir, a eso se refiere, pero vuelvo a insistir, capaz que el elemento en realidad por ahí tiene esa forma y por ahí no tiene, pero está. Claro, entiendo. O sea, son idealizaciones y después en la práctica sucede La otra cosa, práctica, digamos. claro, por eso te digo, por ejemplo, algunos son más detallistas, que son estructuras metálicas, por ejemplo, se puede ser más detallista porque como es justamente si vos te confundís en una estructura metálica, como tiene mucha resistencia, enseguida aparecen los momentos y las otras fuerzas conectan. Pero por ejemplo, la mecedora que está aplicada en una viga de hierro, así con superficie curva para que el contacto sea en una línea, en un puente, como te decía recién, de cemento, no se están preocupando porque el cemento no tiene capacidad para asumir todo el peso en una superficie puntual. Entonces directamente está apoyado, a lo mejor tiene un área, pero ese área no va a generar un momento importante con respecto al balance de fuerza. O sea, puede ocurrir que gire un poquito la estructura, pero no va a impactar, no va a generar una reacción significativa. Entonces también se lo puede tomar como que eso es un apoyo también puntual prácticamente. Por eso digo, o sea, lo importante es qué tipo de momento, qué esfuerzo está restringiendo y, y si ese momento, y si las restricciones que está haciendo son significativas con respecto a lo que se está analizando. Bien, Pasa un bien. poco por ahí. Y entonces un soporte, digamos, es también lo que se conoce como un empotramiento y es aquello, cualquier tipo de estructura que restrinja todos los grados de libertad, digamos, que no permita ningún tipo de movimiento ni rotación, digamos. Exactamente, puede ser directamente un empotramiento, es decir, vos podés poner una repisa en la pared, picando la pared y poniéndola ahí, empotrándola, o podés hacerle un sostén, digamos, como sería un brazo de sostén y también está empotrada por el lado del brazo de sostén, digamos. O sea, mientras esté restringido todos los grados de libertad, sí sería un empotramiento. O sea, no necesariamente tiene que estar metida una pieza dentro de otra para que sea así. Claro, entiendo. Bueno, perfecto, profe. Muchísimas gracias, me quedó claro ahora. No, Me saqué bien eh, bueno, hoy igual, como le había comentado el otro día, lo que vamos a hacer es yo subir recién la guía sobre la unidad 4 que giraba en lo mismo que estuvimos viendo en la parte teórica. Lo que vamos a hacer es recorrer un poco los ejercicios de la guía y que sería parte de o sea, un ejercicio del parcialito que vamos a tomar sería referente a esa temática. Así que por eso vamos a recorrer un poco lo que serían los ejercicios de la guía y cómo se lo resuelve básicamente. No, yo insisto, no vamos a hacer hincapié en lo que es momento de inercia, baricentro por el lado de la parte de aplicación matemática de integrales, sino más bien el uso de tabla y del desplazamiento de eje que se da, digamos, aplicando el teorema de los ejes paralelos, Steiner. Entonces, sí o sí van a tener que tener a mano la tabla ¿cómo es? De figuras geométricas y con sus propiedades. Y bueno, y aparte será aplicar adecuadamente, digamos, el desplazamiento de eje, básicamente. Así que vamos a recorrer esto, le comparto pantalla. Bueno, acá un poco le muestro lo que sería, no sé si están viendo ahí, lo que sería la guía 8, no sé, la subí hace poco nomás, por eso capaz no la tienen todavía, están, digamos, en el drive y en el campus, pero no están familiarizados. Básicamente los ejercicios son estos, son los mismos ejemplos que nosotros tomamos
dentro de la filmina, digamos, de las presentaciones, y aparte, bueno, con algún agregado más, nomás pequeño, digamos. Entonces este sería el ejercicio 1, el 2, digamos, también referido a determinar, digamos, momento de inercia. En este caso es baricentro, momento de inercia y radio de giro. En este momento de inercia con respecto a ciertos ejes, lo mismo que este ejercicio. El 4 también es de figura compuesta. El 5 es de producto de inercia. El producto de inercia está referido a elementos que no son simétricos, digamos. En este caso, cuando no existe simetría, aparece, digamos, una reacción oblicua en el elemento y eso impacta, digamos, a través del momento del producto de inercia. Y el 6, digamos, que sería también aplicando perfiles y una planchuela en este caso, donde se componen, digamos, las propiedades de estos elementos, haciendo la composición de los mismos con respecto a los ejes. En cuanto a la resolución de estos problemas, bueno, acá tenemos, digamos, el primer problema, que es la posición del baricentro, el momento de inercia y el radio de giro del área que se muestra en esta figura. La figura, o sea, es simple, se consta de un rectángulo y un círculo que le resta área, digamos, porque, o sea, es una perforación que tiene el perfil. Lo que sí, él no está en el baricentro, digamos, sino está desplazado a un lateral. La primera consigna es la posición del baricentro. En este caso, la posición del baricentro no hace falta hacer muchos cálculos porque al ser una figura que genera, digamos, que es simétrica, que se nota por observación, digamos, uno simplemente puede observar de que hay simetría. Eso le permite directamente entender que los ejes, digamos, de simetría se los puede ubicar fácilmente. Entonces, de tal forma que podemos ubicar perfectamente los ejes de simetría y por ende la posición que tienen ellos con respecto a la figura sería en este caso. Para el caso del momento de, o sea, si no fuera de esta forma, digamos, si esto no fuera tan simétrico como está acá, cómo se maneja, digamos, es como si fuera hay que hacer como el baricentro surge de un análisis como si son fuerzas que se analizan por el momento con respecto a un eje, digamos, con respecto a un punto. Entonces cada figura tendrá su centro de baricéntrico de propia y a su vez ese centro está a una determinada distancia con respecto al eje en cuestión. Por ejemplo, en el caso del rectángulo, se pueden valer de las tablas. En el rectángulo no hay duda dónde está el baricentro, ¿no? Que está en el centro de la figura, pero por ahí en el triángulo no es tan claro. Pero para eso se valen de las tablas que tienen estos datos, digamos. Entonces, ubican dónde está el baricentro y se considera todo el área impactada en ese baricentro. Lo mismo, el caso del círculo, bueno, su baricentro y todo el área impactada en ese centro. Y en este caso que se restan, digamos, sería uno menos el otro y se hace como momentos de entre el área ese con respecto al eje, por la distancia al eje que tiene, y se divide por el área total y de ahí sale donde está ubicado el baricentro, digamos, era lo que se había manejado. De todas formas, bueno, acá en este no está el ejemplo ese porque se lo encuentra por inspección directamente. El caso del momento de inercia, estamos hablando de partes compuestas. Entonces, en este caso, en general, la mayoría de los casos salen por esta forma, digamos, y si la figura compuesta normal, o sea, de perfil no tan como es claro, digamos, en su
si la figura, digamos, no es forma geométrica simple, normalmente se rige a través de un perfil normalizado, que ya los datos también están tabulados, digamos. Acuérdense que yo acá, a ver, eh, yo esto le subí, digamos, acá propiedades de perfiles, donde le subí esta tabla, digamos, en el campo y en el drive. Acá también tienen una tabla de momento de inercia de figuras geométricas. Acá también tienen otra tablita, digamos, donde están los centroides, en este caso, ya tienen, digamos, todos los datos, digamos, la ubicación de, en este caso, a ver, ¿dónde está? En este caso tienen la ubicación de el centroide, digamos, acá, que está, digamos, la posición Y y X que toma, por ejemplo, en el caso de un área triangular, área de semicírculo, cuarto de círculo, estos son figuras, digamos, parabólicas que responden, digamos, acuérdense la parábola es al, como es a la función cuadrática. Bueno, así tienen, digamos, sectores circulares, o sea, distintas áreas donde están ubicados los centros, los baricentros, y también tienen acá el área de cada uno de ellos. Y también, bueno, en función de, aparte, digamos, tienen la otra tabla de los momentos de inercia correspondientes. Entonces acá nosotros podemos valernos de esa tabla y decir, bueno, tenemos el momento de inercia del rectángulo y el momento de inercia del círculo. Como son, esto es negativo porque resta, se le resta el efecto del círculo con respecto al rectángulo. Acá está la tabla donde nos valemos y tenemos, en esto hay que tener precaución, digamos, solo que el rectángulo tiene dos momentos de inercia distintos. Uno con respecto a su centroide, a su eje de simetría, que sería con respecto al X'. Entonces acá tienen, fíjense, un momento de inercia relacionado con el X', que es sobre el eje de simetría. Y otro momento que es distinto, que es relacionado con el lateral. Entonces el iso X este con respecto al eje que está en el borde lateral. Eh, entonces, bueno, nosotros nos valemos de esta tabla y a través de eso calculamos, digamos, cuál es la posición. Acuérdense que el círculo, a su vez de tener su propio, el caso del rectángulo lo calculamos con respecto al borde directamente y ya tenemos resuelto lo que sería el momento de inercia del círculo, del rectángulo con respecto al eje X. Entonces le aplicamos la fórmula que sería esta, digamos, con respecto a el eje X, Y sub X, que sería un tercio de H al cubo. Entonces, para el rectángulo aplicamos bueno, acá está, puede ser desplazado, ¿no? Bueno, pero básicamente se toma la fórmula esa. Para el caso del círculo, tomamos un momento con respecto al centro, más el área por la distancia al cuadrado, que sería el teorema de eje paralelo, Steiner, digamos, que hace, que relaciona cuando su momento de inercia al baricentro y está desplazado a una distancia con respecto al eje que estamos tomando en consideración. Entonces en este caso aplicamos esa diferencia y lo hallamos así. O sea, no sé si queda claro esto, bueno, o sea, sería, digamos, el ejercicio más, lo que habría que aplicar, digamos, acá para transformar lo que sería el momento de inercia con respecto a sus ejes principales del baricentro y llevarlo a una distancia de I, que sería en este caso, que sería esta distancia, la que está. Bueno. Entonces ahí sale lo que sería el momento sobre su propio eje y modificado, digamos, por lo que sería la distancia, el área, bueno, este del círculo, por la distancia al cuadrado, digamos, para aplicarlo. Y sería este el valor de lo que sería el círculo. En el caso rectángulo, bueno, también lo calcula. En este caso lo calculó con respecto a I sub X', sub X', donde usó la fórmula
1/12, que sería sobre el baricentro. Y de tal forma que también se ajustó por la distancia de I. Esto también se puede calcular directamente aplicando esta otra fórmula. I sub X. 1/3 de H al cubo y va a dar el mismo resultado. En este caso, como es compuesto, que lo que se hizo es sumar, digamos, las dos áreas, digamos, en el sentido como se aportan o resta el material. El rectángulo aporta, el círculo resta y da lo que sería el resultado final de ese cálculo. A los fines de calcular el segundo punto, que es el tercer punto, que es el radio de giro. El radio de giro es un concepto que en algunas figuras complejas, digamos, o se puede dar como dato cómo es lo que sería el momento de inercia con respecto a un eje, y sobre todo, digamos, en aplicaciones de tipo inerciales, por ejemplo, que son volantes, los volantes que son masa grande de rotación, que su efecto son, digamos, sostener la inercia de un movimiento rotacional. Entonces es importante por ahí, para evaluarlo más que el valor del momento de inercia, que ustedes se dan cuenta que es una fórmula ¿cómo es? Unidad de longitud a la cuarta, no es muy palpable físicamente, digamos, esa magnitud. Entonces por ahí se aplica el concepto de radio de giro. El radio de giro es como si todo este elemento concentramos su área, el área, digamos, acuérdense que el área de esto está relacionado con su densidad y con la masa que tiene. O sea, esto si se lleva a un perfil real, lo que se está haciendo es relacionando esa unidad de área con un material que está implícito, y ese material tiene masa, o sea que estamos hablando de cuál es la masa del material que está en juego, ¿no? Pero básicamente, analizándolo solo geométricamente, estamos hablando de el área. Hacemos que decimos, el radio de giro implica concentrar toda esta masa en un Profe, lugar. disculpe que le interrumpa. Sí, sí, Nosotros siempre estamos considerando que la densidad es uniforme, ¿no es cierto? sí, 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 sí. No, Ok, sí, ok, sí. ok. Perfecto. Sí, es una hipótesis. Sí, si es variable, bueno, ahí no queda otra que hacer integraciones y bueno. O bueno, si es variable, se puede considerar, si es variable discretamente, o sea que una parte tiene una densidad y otra, sí, ahí sí hay que aplicar modificaciones en función de eso. Tomar, digamos, como es para cada área su densidad equivalente. Pero en general no se maneja con el mismo tipo de densidad o sea, en general si usan hierro, digamos, esto sería si están usando dos materiales, digamos, pero bueno, en el caso general si hay hierro los dos elementos, bueno, o sea, se trata de que sea uniforme. Aparte, no solo impacta en lo que sería el momento de inercia, sino después en la resistencia a materiales se complica totalmente. Bueno, entonces, en cuanto a esto, lo que el radio de giro, lo que se analiza es pensar como si toda esta masa está en una sola distancia, puntual o lineal, lo mismo. Esa área está concentrada acá en una distancia y se dice, bueno, ¿cuál es la distancia que equivale a la posición que tiene que tener para tener el mismo efecto de resistencia? Entonces, bueno, ¿cómo se saca eso? La distancia sale de la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. En este caso lo que hay que sacar el área, y de ahí surge, digamos, que en la posición, digamos, ¿cómo es? Del radio de giro estará en 88,01. ¿Qué significa? Que a los fines de resistencia de inercia, digamos, resistencia a la fricción, que sería lo que estamos analizando en este caso, este elemento compuesto con esta forma tiene el mismo efecto que una placa, por decir así, concentrada, que esté a 88 milímetros del eje de rotación. Entonces, si nosotros concentramos todo el esfuerzo a esa distancia,
con el mismo área, o sea, el mismo impacto, lo podemos asumir como algo igual. Entonces, por ahí el dato que se pasa para algunos perfiles es este, digamos. El radio, en vez de poner el dato anterior que se sacó, que es 101 millones de milímetros a la cuarta, digamos, como momento de inercia, directamente se dice que el radio de giro es 88,1 y el área, bueno, que tiene considerable. Eh, Acá tenemos otro ejercicio donde es algo similar, digamos. Bueno, lo único que complica acá también es una superficie compuesta donde tienen un eje. Lo único complicado acá es un problema geométrico, que cuando ustedes busquen la tabla de, a ver acá, eh, ustedes esta también lo pueden descomponer como si un rectángulo y un sector, digamos, un semicírculo que le quita material, digamos. También es una resta de material en este caso. O sea, el efecto compuesto es el de este rectángulo menos el material que no está, digamos, que es negativo. Eh, Se calcula, digamos, lo que sería del rectángulo. En este caso sí se puede aplicar, por ejemplo, como en la anterior también, con respecto al lateral, donde la fórmula es un tercio base por altura al cubo. eh, Directamente lo que sería el momento de inercia del rectángulo. Y para el caso del círculo, la tabla está dándole esta distancia. La distancia de acá, digamos, de la base del semicírculo hasta el centroide. Entonces, acá lo que hay que operar es en cuanto a que acá tienen la distancia A, que sería esta, que sale de las tablas, ¿no? Y de ahí calcular por diferencia, digamos, lo que sería el B, digamos, que es la distancia que nos interesa a nosotros para su impacto de este área con respecto al momento de inercia. Bueno, a partir de ahí sale, digamos, lo que serían las dimensiones, donde B es 81,8 y se puede sacar lo que sería el momento de inercia o sea, tienen el momento de inercia con respecto a su eje, digamos, y, o sea, esta base, digamos, que es lo que se sale de tabla, y hay que transformar por el teorema de eje paralelo para llevarlo al X, donde se necesita el área para hacer ese cálculo. Y bueno, a partir de ahí se transforma. Acuérdense que ustedes lo que sería, si ustedes tenían calculado para este eje, tienen que transformar por el teorema de eje paralelo, llevarlo al eje X, como sumándole la distancia al, o sea, la distancia, el área por la distancia al cuadrado, digamos, que sería el agregado, digamos, de momento con respecto a esto. Y de ahí sale, digamos, lo que sería el impacto de esta figura con respecto al eje hacia abajo. Luego lo que queda es la resta y sale lo que sería el resultado final del elemento. Este otro problema también no tiene complicación. En este caso los ejes están centrados, o sea, esto es simétrico. Si bien es simétrico para este círculo y para el rectángulo. No es simétrico con respecto ahí en estos dos círculos. Como hay que calcularlo, digamos, para los ejes X y Y, digamos, eh, bueno, ahí tienen, digamos, que hacer la transformación también del teorema de eje paralelo para llevarlo a este círculo con respecto al sistema de eje principal. El momento de inercia del rectángulo, bueno, es este, digamos, con respecto a X, con respecto a Y, es distinto porque en un caso, en uno es la base y el otro la altura y eso se invierte para el otro eje, ¿no? El área del rectángulo, bueno, es este. El caso del círculo tiene su momento con respecto a los ejes principales. Está el área, digamos, como dato.
Y después, bueno, en cuanto al cálculo del momento, para este caso, con respecto a X, están todos sobre su centro, o sea, lo único que queda es sumarlo al del rectángulo y restarle los tres momentos de inercia de los círculos, dando el resultado. Con respecto al eje Y, tenemos, digamos, el momento del rectángulo con respecto al eje Y, menos los tres momentos de inercia de los círculos sobre sus ejes, y a su vez el agregado de dos de ellos que tienen una diferencia de distancia donde están ubicados, por lo que hay que aplicar el teorema de eje paralelo. Para el último, o sea, este otro ejemplo, digamos, bueno, ustedes dentro de la guía tienen otro que no tiene mucha complicación, a ver si lo... Profe, una pregunta, ¿esto va a plan Sí, espacial? sí, esto sí. Por eso este es un ejercicio, va a ser de esto, va a ser así, digamos, o sea, de figuras compuestas donde tienen que calcularle el momento de inercia a través de tablas y si no están ubicadas en el eje, estarán desplazadas, digamos, en ese caso tienen que hacer la transformación de ese momento de inercia para llevarlo al sistema de eje transformado. Pero no va a ser, ya le insisto, no va a ser la parte de integración del cálculo por integrales, ¿no? ¿Y cómo va a estar integrado el parcial, digamos? ¿Cuántos ejercicios van a hacer, digamos? ¿Va a ser uno de este, Y otro uno de y la dos misma? de los otros de la parte de equilibrio de fuerza y equilibrio de cuerpo y de fuerza, digamos. Dos referidos a equilibrio, digamos, y uno con respecto a esto de la geometría. Ahí está por... Bueno, el problema 4, eh, más de lo mismo, o sea, por eso le digo, básicamente estos problemas giran en este mismo sentido. Acá tienen el problema 4, digamos, de la guía, donde básicamente en este caso también tienen un sistema de eje X que no están, digamos, necesariamente pasando por el baricentro, digamos, de la figura. Eh, como esto es compuesto, en este caso tienen que encontrar, digamos, el centro de gravedad de esta figura. O sea, por un lado para encontrar, digamos, dónde queda el baricentro del mismo, digamos. Entonces lo importante por un lado es descubrir, digamos, dónde está la distancia esta del centro de gravedad de la misma y a partir de ahí hallar, digamos, los momentos de inercia con respecto a esos ejes. El eje Y está centrado porque acá sí hay simetría en este sentido, donde no queda duda que eso está ubicado en el medio, ¿no? Ahora el eje X, sí lo que hay que hallar es
como se hacía, digamos, para el cálculo del baricentro, hallar el área de cada una de estas figuras y en función de la distancia genera un momento, digamos, de cada una de ellas. Entonces, se hace el cálculo del centro de esta figura por la distancia, esta figura por la distancia, menos esta figura por la distancia. Menos porque esta impacta hacia el otro sentido, ¿no? O sea, considerando como si fueran las áreas, fueran fuerzas aplicadas y que se está haciendo el balance de momentos. Entonces, el baricentro sale de un momento de primer orden, digamos, o sea, donde se impacta el área por distancia y el área por distancia. A ver, en este caso, o sea, acá, ustedes acá van a tener, digamos, el centro de esta figura, centro de esta figura, centro de esta figura. Esto está situado a una distancia. Profe, antes que prosiga, Sí, baricentro y centroide son lo mismo, digamos, son palabras equivalentes, entonces. sí, sí, sí. Ah, perfecto. Como es acá, en esta, bueno, entonces ahí tiene, digamos, esta es la distancia que está aplicado en lo que sería el área de esta figura, ¿no? Esta es la distancia que está aplicada el área de esta figura, que son áreas, bueno, conocidas, ¿no? Son rectángulos. Entonces, lo que se hace es como si fuera un balance de fuerza, o sea, ustedes tienen acá un centro, tienen lo que sería un área por una distancia, el otro área por otra distancia, y se busca determinar a qué distancia estaría aplicada el área total, digamos, eso sería más o menos el concepto. Entonces se suma este área por la distancia donde están aplicados. Si está en este sentido, tiene un sentido, por ejemplo, en este lado positivo y estos serán negativos, por darle un simbolismo, digamos. Esto es negativo, esto no. Entonces, estas áreas, digamos, sumamos todo y nos va a dar un resultado, puede ser positivo o negativo, dividido el área total, o sea, ese momento de área, dividido el área total, nos va a, nos va a dar una distancia. Esa distancia va a ser esta distancia. Esta distancia, que es la donde está aplicada o sea, sería esta distancia. Esta distancia de que es donde está aplicado, digamos, lo que sería el baricentro de todo el conjunto. Una vez que hallamos eso, eh, ahí, digamos, nosotros podemos, bueno, a partir de ahí se hace el mismo cálculo anterior, digamos, se calcula el momento de inercia con respecto a su centro, acá de su baricentro, y por la distancia que está desplazado sea, se ajusta por el teorema de eje, acuérdense el área por distancia al cuadrado, se le agrega lo que sería el momento de inercia propio de la figura. Entonces ahí se calcula, digamos, se suman, digamos, en este caso los momentos de inercia. Sería una forma de resolverlo. La otra forma sería considerar dos rectángulos, o un rectángulo y un cuadrado, un rectángulo menos el área del cuadrado, teniendo dos formas, digamos, lo mismo, digamos. Sumar tres rectángulos o restarle a uno grande o uno chico. Sería la forma de resolverlo a este ejercicio. En el caso acá del ejercicio, el 6 vamos a pasar, el 6 es lo mismo. También en este caso, por así un poco más práctico en el sentido de dos perfiles normales 27, de 27 alturas son estos.
Esto se encuentra, digamos, su propiedad en la tabla de perfiles. En este caso, acá ya está la tabla, digamos, donde están los perfiles, cuáles son, digamos, el área del perfil, los momentos de inercia con respecto a X, con respecto a Y de ese perfil. Si no está acá, esos son perfiles normalizados que las tablas abundan, digamos, con el dato de cómo son, digamos, sus cualidades resistentes. Entonces, en este caso son dos perfiles que se le agregó un refuerzo acá arriba de, eh, de cómo es de una planchuela. O sea, los datos de perfiles surgen de acá, los datos de la planchuela es un rectángulo que está aplicado sobre el perfil como un refuerzo, por decir así. Entonces también acá lo mismo, hay que hacer el cálculo con el mismo proceso anterior entre lo que sería el área del perfil por la distancia al eje original, digamos, que estaría acá en el medio. Y ahí va a salir, digamos, acá a través de esto una distancia, o sea, a través de este cálculo va a salir que se va a desplazar, digamos, por decir así, el baricentro. Acá va a estar movido una distancia, esta distancia va a estar, digamos, desplazado el baricentro con respecto a lo que era el eje original, digamos. ¿Por qué? Porque se le agregó a planchuela. Esto era en el medio, si eran solo los perfiles, al agregar la planchuela se va a desplazar. Se calcula dónde está ubicado y bueno, y ahí se hace una composición de los momentos de inercia de los elementos de esto con la planchuela. También no es mucho o sea, el proceso al mismo, digamos, para ahí puede demorarse un poquito en los cálculos matemáticos, son simples, digamos, son multiplicaciones y al cuadrado, no hay mucha complicación. Eh, Ahora con respecto a el problema este en el caso de producto de inercia, el producto de inercia analiza justamente lo que decíamos nosotros, perfiles que ya no son eh, simétricos, digamos. Los otros tenían una cierta simetría. En este caso, acá no hay una simetría en cuanto a los ejes. Entonces esto, ¿qué ocurre con estos perfiles? En el momento de aplicarle carga van a generar una resistencia oblicua, por decir así, generando, no va a estar alineada toda la resistencia con respecto a los ejes X e Y. Entonces en función de eso se plantea lo que es el producto de inercia, eh, que contempla el análisis de el producto de inercia, surge, digamos, de la multiplicación de o sea, de la masa que está desplazada, o sea, se multiplica por la distancia X y distancia Y. O sea, el producto de inercia surge de la suma de su momento de inercia de X e Y más el desplazamiento que tiene del centro de masa con respecto a las dos posiciones de eje. Entonces, acá tenemos que el momento de inercia que va a tener del rectángulo A, por ejemplo, va a tener, digamos, eh, el producto de inercia propio, o sea, si E y su X solo es momento de inercia, si E y su Y es solo momento de inercia, cuando está hablando de Y su X y Y, que es combinado y estamos hablando de un producto de inercia. ¿Por qué? Porque está relacionado con los dos ejes. Como esto es simétrico, el elemento este es simétrico, su valor de producto de inercia propio es cero. No hay un desbalanceo y no, entonces no va a haber, digamos, un valor de producto de inercia propio del elemento. Pero sí va a estar ubicado en forma desbalanceada con respecto a los ejes. Fíjense que no está ni sobre este eje ni sobre este, está en una forma oblicua. Por ende, hay que aplicarle esta corrección donde está el área por el producto de la distancia, este es el área, producto de la distancia con su signo. Eh, entonces esto puede dar negativo, puede dar positivo, depende de la ubicación del cuadrante donde estén.
Si son dos positivos la distancia, va a dar positivo. Si son dos negativos, van a dar negativo. Entonces, perdón, si son dos positivos, positivo. Si dan dos negativos, positivo. Y si son uno y uno, va a ser negativo. Para el rectángulo B, este sí es simétrico y está dentro de los ejes de simetría. Por eso es que va a tener 0 de valor propio y 0 de ajuste, digamos, por diagrama, por teorema de eje, digamos, de Steiner. Entonces, la distancia también son 0, por ende, este no tiene producto de inercia, o sea, o vale 0 el producto de inercia, porque es un elemento que es simétrico en sí mismo y está ubicado en forma simétrica. A su vez, el rectángulo D también, digamos, fíjense que está también desplazado, o sea, su producto de inercia propio es 0 porque es simétrico el elemento, pero está desplazado y tiene valores positivos y negativos, por lo que el valor global es negativo. Si sumamos, digamos, estos elementos, fíjense que acá le va a dar, digamos, un valor negativo de producto de inercia, que es el valor, digamos, relacionado a esto. Fíjense que si yo acá, como un dato para que agregándole a esto, si este D en vez de estar hacia abajo estuviera acá hacia arriba y hacemos el mismo análisis que hicimos hasta ahora, ¿qué vamos a obtener? Digamos que vamos a obtener que el valor, digamos, del rectángulo D, en vez de dar un valor negativo, va a dar positivo, porque la distancia en X y en Y son positivas. Acá este valor sería positivo y esto va a dar un valor positivo. Y si después al hacer la composición de los dos, acá sumando, esto va a dar 0. ¿Qué significaría eso, digamos? A ver si se le ocurre. ¿O por qué termina dando 0? ¿Alguien que arriesgue algo ahí? Acá, o sea, esta composición va a 0, ¿por qué? Porque esto pasó a ser simétrico. O sea, de no ser simétrico, de ser un elemento que no era simétrico, pasó a un elemento que es simétrico. Entonces, al ser simétrico, eh, va a dar un producto de inercia 0. A eso va, digamos, la cuestión de este elemento que no es simétrico, el que sostiene, digamos, un producto de inercia eh, como es con valor, digamos, era lo original, digamos. Entonces, también, bueno, si esto se profundiza, esto se puede encontrar o sea, el hecho de que esto tenga un producto de inercia con valor para estos ejes, en realidad, si nosotros podemos encontrar un eje de este tipo donde, por ejemplo, esto vuelve hay un valor, digamos, un lugar de geométrico donde nosotros podemos encontrar que se haga 0, digamos, el producto de inercia. Pero eso deriva en otro análisis, digamos, que sería una situación donde el elemento no soportaría, digamos, el esfuerzo sin deformarse en forma despareja, digamos. Bueno, con esto ya más o menos, bueno, era básicamente lo que está planteado en la guía. No sé si quieren alguna duda consultar por ahora, o si la quieren en cualquier momento, cuando ustedes lo van viendo, vamos a estar en contacto esta semana para que se saquen todas las dudas. Y bueno, básicamente repito lo que sería el cómo es
el problema, lo que sería, digamos, el examen, que sería dos problemas relacionados a la guía 1-2, digamos. Y la guía 3 lo que pasa que como son diagramas de esfuerzo, lo vamos a ir trabajando junto con resistencias materiales, que es lo que vamos a ver en los próximos temas. Resistencias materiales, lo que vamos a entrar, digamos, a partir de ahora es empezar a analizar cómo interactúan todos estos esfuerzos estáticos que se fueron viendo, de torsión, de corte, de compresión, en el mismo material, su composición y su capacidad de resistirlo. Entonces, la parte de resistencia a materiales sí o sí ya va ligada al estudio del comportamiento del material con respecto a los esfuerzos, que es lo que nos termina dando una, como es una panorama de cómo resisten las piezas y realmente a lo que va, digamos, cuando uno hace un estudio estático, mecánico, justamente lo que busca uno es encontrar, digamos, la capacidad que tienen los elementos de resistir esos esfuerzos. Entonces, bueno, serían los temas que nosotros estaríamos dando a partir del, ahora, bueno, el lunes estaríamos tomando el parcial, el miércoles, a partir del miércoles arrancaríamos con lo que sería la segunda parte de la materia, que sería justamente referido a eso, al análisis de cómo reacciona un elemento real. Ya no, ya vamos a dejar de ver el elemento como algo ideal. Decíamos, ideal era el cuerpo rígido, indeformable, que podíamos transmitir la fuerza de cualquier lado, con todas las condiciones. Y vamos a pasar a elementos reales, digamos, donde la acción de un esfuerzo impacta en una deformación y bueno, y cómo reaccionan esos materiales con respecto a eso. Bueno, escucho si quieren alguna duda, si no, cualquier instante podemos seguir en contacto, digamos, voy a estar atento a tanto el WhatsApp o los correos, digamos, si ustedes quien tiene alguna duda intermedia, no tengan problema, vamos a estar en contacto para que se la puedan sacar antes de la semana que viene. Profe, usted subió la guía 1, 2, 3, 4 y la 8. No es que están faltando las 5, las 6 y las 7, ¿no? A ver, Porque en el campus está hasta la 4 y luego salta a la 8, digamos. a ver, para que entonces sí me está faltando uno. La, la 5. No, no, está bien. 5 y 6 sí. La 4 sí, hasta la 4 está. Y vamos a la 8. Las 5 y 6 la asigné a los trabajos, digamos que ya los subí como trabajo nomás. O sea que son, digamos, el tema de los dos cálculos, eso que se lo planteé como trabajo de campo. O sea, El puente, digamos, y el mecanismo. exacto. Y queda dando vuelta una guía que, como le digo yo, va a ser para la unidad 3 que sería las 7, que lo vamos a trabajar junto nomás con la parte de resistencia a materiales, o sea, donde analizamos los elementos, o sea, de la unidad 3 que digamos, los diagramas de esfuerzo y la esfuerzo en elementos, vamos a ir trabajando junto con resistencia a materiales. Entiendo, entiendo. Sería la parte de tensión, corte, compresión y todo. Tensión, corte, compresión, que justamente ya se lo va a ver cómo impactan con el material y el efecto que tienen, ¿no? Así que por eso le pasé largo esa guía. Igual va a haber una guía que la vamos a ir trabajando juntas nomás con eso, digamos, cuando vemos los mismos efectos, pero llevado al material. Bien, y como para concluir, digamos, sintetizar, sería el parcial estaría integrado por 2 ejercicios de equilibrio Sí, correspondiente a la guía 1 y 2, digamos, más exacto. 2 ejercicios geométricos o de geometría, digamos, correspondiente a la guía 4 y 8, ¿o no? La guía 4 es todavía equilibrio. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, por eso la 2 referida al sistema de fuerza y equilibrio o sea, en principio pensaba darle 3 ejercicios, si quieren le doy 4, o sea, eso está por usted. La ventaja de tener 4 tienen más opciones de errarle, ¿eh?
Y la ventaja de tener 3 es más corto, pero no sé, por ahí eso decidan ustedes. ¿Cómo va a ser la resolución del parcial, profe? Le voy a subir las consignas con algunos datos, o sea, estilo de los ejercicios que están planteados en la guía con datos cambiados o alguna situación cambiada, como esto de geometría, alguna geometría parecida, pero ubicada en forma distinta. Le voy a dar la consigna y van a tener que sacar fotos y subir. Lo único que le voy a pedir es, eh, vamos a hacer lo siguiente, lo voy a subir por parte, como no está ahí presencial, vamos a hacerlo así. Le subo a las 2, digamos, le subo la primera consigna, esperamos media hora y ustedes tienen que subir, digamos, la foto del ejercicio y después le subo la otra consigna. Y así, digamos, una foto y van a tener que o subir la foto, digamos, de lo que hicieron a mano, digamos, o bueno, pegarlo, si tienen la forma, digamos, de pegarlo en un Word, mejor, pero si no la foto directamente. ¿Eso mediante el campus? Sí. De última, si tienen un problema para acceder al campo, me pasan un WhatsApp, porque eso, porque siempre cuando se está con esto queriendo hacer online, siempre hay algún problema, pero bueno, alguna solución le hemos encontrado. Así que puede ser, o sea, lo que haríamos segmentado, digamos, las consignas para que justamente resuelvan un ejercicio, suben, resuelvan otro, o sea, así en forma segmentada. Y básicamente, en principio, en 1 hora y media estaríamos solucionando el tema. No sé si Bien, quieran... en principio podríamos mandarle por el campus. Si llegamos a tener algún inconveniente, se lo subimos por WhatsApp o si no, por el así sería, correo. así. Sí, así sería Digamos, lo correcto. y tendríamos un lapso de 1 hora y 30 minutos para resolver. Sí. Ok. No, lo que no sé si ustedes quieren dejarlo en 3 ejercicios, quieren hacer 4, eso. No sé qué opinan. Como usted diga. Vamos a hacer 2 nomás, profe. Con 4 No, el del primer problema, tema nomás ya estamos. no, o sea, el tema de 3 y 4, en general yo por ahí se lo dejo a usted el planteo, porque si ustedes hacen 3 y le erran 1, o sea, el tema de tener más opciones son más opciones. Si tienen menos es más corto, pero menos opciones. Está bien, hacemos 3 ejercicios, yo creo que es lo que no da para más tampoco, así que serán 3 ejercicios. Profe, y les consulto. La Sí. manera de calificar de ustedes es, por ejemplo, si tuviéramos 3 ejercicios, en el caso de errar el resultado de uno, automáticamente queda anulado toda la calificación de ese punto, de ese ejercicio, o se contempla algún porcentaje de ese ejercicio resuelto. No, yo contemplo de que se esté bien planteado y bueno, y el error numérico, bueno, lo pongo en segundo plano, digamos. Pero sí, o sea, todo vale, ¿no? Pero, pero como es, sí, si está planteado bien y hay un error de que sea un signo en el camino, ¿no? Impacta parcialmente, ¿no? No sé si quedó claro, ¿no? Sí, 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 claro, está, perfecto. Sí, porque por ahí algunos profesores directamente anulan todo el ejercicio. No, si está bien hecho el planteo por un tema matemático e intermedio, no sería el fondo de la cuestión, digo. Así que, o sea, no es que no sea el fondo, digo que no se dará todo bien, pero se pondrá un porcentaje en la puntuación. Bien, por mi parte, no sé, le comento mi situación, digamos, por ahí le voy a estar consultando a través de WhatsApp o a través del correo. Capaz a través de WhatsApp, entonces ven el resto de los chicos por ahí si tienen una situación similar de consulta. Sí, no hay Porque problema. lo último que estuvimos viendo es como que estoy bastante desorientado. Con respecto a lo anterior, vengo bastante bien. Digamos. Ajá. Bueno, no hay problema y si hace falta que hagamos
o sea, consultamos y si vemos que por ahí hacemos una conexión por ahí algunos de los días y alguna aplicación más detallada si hace falta. ¿Está? Bien, bien, bien. Sí, por ejemplo, lo del centroide, no sabía que era igual ¿cómo se llama? Al equivalente Al baricentro. exacto, al varicentro, exacto. Sí. Y a medida que usted fue explicando, me di cuenta que aparentemente era lo mismo, así que Sí. ahí me saqué. No, por eso, cualquier duda, si se la puede sacar en un WhatsApp, si no, lo revemos un poquito al tema ahí en alguna entrada corta ahí de 15 minutos con un Zoom por ahí en cualquier día de la semana. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, no sé si alguien profe. más quiere. No, estamos. Bueno, Entonces, A seguir practicando. estamos en contacto entonces. listo. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, luego. profe, hasta luego.